Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver factor de potencia. Entonces tenemos este ejercicio que dice una instalación consume 3,5 kilovatios. Entonces, ¿qué es eso? Eso es P. ¿Cómo saco P? Porque por las unidades, ¿no? Yo le dije que watts o vatios, en español, es potencia, pero la potencia P, ¿no? Vamos. Potencia activa. Aquí hasta te dicen qué potencia es, mira, potencia activa. No hay cómo confundirse. Con un factor de potencia de 0,8. Entonces, FP es 0,8. ¿Ya? O coseno de teta es 0,8. Estos son los datos que me están dando, ¿no? Calcular la potencia reactiva y potencia aparente. Entonces me están pidiendo Q y me están pidiendo S. Ya. Entonces yo tengo un triángulo. Yo tengo un triángulo en el que ya sé que la parte de aquí de la CX, la parte del lado de abajo, es 3.500. Acuérdense que dice K, ¿no? Entonces hay que multiplicar por 1000, 3.500. 3.500 W. Ya, aquí está. Esta es hipotenusa, esta es S, por lo tanto esta es Q. Q mayúscula, pongámosle. Ya. Y el ángulo de aquí, ¿cuánto vale ese ángulo? Este ángulo de aquí es el ángulo teta, que es teta, usted sabe que va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Cuánto le da eso? Escríbalo en el chat. Ya 40,97 me dice. Ya, entonces ya directamente mejor póngale 40,97. Ya. Y si usted se pone a ver este ejercicio es un ejercicio de de un niño que le enseñaron a resolver triángulos, ¿no? No sé dónde aprendió usted esto, si aprendió en la escuela o en el colegio, pero usted ya lo sabe, ¿no? Porque está aquí, ¿no? Entonces, mire, para saber P o Q, ¿no? Para saber Q, yo puedo usar, mire, este de aquí sería el opuesto. Opuesto al ángulo es Q, ¿no? Opuesto. Este es hipotenusa y este es adyacente, ¿no? Entonces yo lo que haría es, mire, usaría tangente, pues, ¿no? Yo digo tangente del ángulo, tangente de 40,97 es igual a Q, que es el opuesto, sobre el adyacente que es la potencia que tengo, ¿no? Que es 3.500. ¿Cuánto me sale Q? Dígame con la calculadora cuánto le sale Q. 3.500 por la tangente. ¿Cuánto sale esa multiplicación? A 41 me dicen aquí. Alguien me dice que sale 41. Pero dígame las unidades completas porque puede ser 41K, porque 41 es un número muy poco que multiplica 3.500 por esa tangente.
A lo mejor es 4100, qué sé yo, pero 41 está muy... Ah, 41 es lo que me está diciendo Villasís, es el ángulo, entonces. Ya. Dígame esa multiplicación de Q. Ahí está, ¿no? 26, 25,30. Ya. Voltios, amperios, ¿no? Listo. Así sacamos Q. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Para sacar S, ¿qué función trigonométrica yo usará para sacar S? Perfecto, ¿no? Para sacar S, yo usaría el coseno, ¿no? Si se dan cuenta. O Pitágoras, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Por cualquiera de los dos caminos puede irse. Puede sacar, usar el coseno o puede usar Pitágoras, ¿no? Vamos a ver, si quieren usar Pitágoras, ya usemos Pitágoras ya. Pitágoras sería S igual a la raíz de 3500 al cuadrado más 262 5,3 todo al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? Primero eleva al cuadrado, después eleva al cuadrado, después suma y al final saca raíz. Ya ese es el resultado que me da la calculadora y las unidades de ese es voltios amperios, ¿no? Aquí en Q era voltios amperios reactivos. Me faltó la R aquí, ¿no? Voltios amperios reactivos es Q y ese es voltios amperios. Ya, listo. Esos serían los resultados. Si está entendido, escribo OK. Si tienen una pregunta, hágala. Mire, aquí, en el ejercicio que está resuelto, usaron la tangente como yo hice para encontrar el resultado. Mire, sino que acá lo redondean en K, ¿no? Le ponen kilobar, 2,63 kilos, y nosotros pusimos 2625. Pero acá lo hicieron un poquito diferente porque acá usaron la función trigonométrica coseno, mire, usaron el coseno. Y llegaron a lo mismo también, miren, sino que ellos lo han redondeado en K, o sea, kilovoltios amperios. Nosotros lo dimos en voltios amperios. Ya, muy bien, como está entendido, voy a borrar. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Bueno, después de todo lo aprendido en la clase pasada, ¿por qué analizamos el factor de potencia? Porque tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo para que la empresa eléctrica no nos multe. Ya. Probablemente en su casa no tenga que corregir los factores de potencia, porque su casa, de repente prende un motor y por ahí hay unos que otros fluorescentes, focos fluorescentes que distorsionan la onda y no hay más. Pero en una industria sí están funcionando los motores varias horas del día y encendidos al mismo tiempo. Entonces, eso sí le va a generar el efecto de distorsionar la onda, que va a generar todos los males que ya vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, para que la empresa eléctrica no nos multe y nos haga pagar un dinero extra, tenemos que estar por debajo del factor de potencia que ellos recomiendan, ¿no? O sea, por arriba, mejor dicho, del factor de potencia que ellos recomiendan. O sea, tenemos que estar
casi no distorsionará la onda. Entonces, vamos a corregir el factor de potencia. Vamos a corregir el factor de potencia. Por eso dice corrección del factor de potencia. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice, una instalación de 220 voltios. Ya. Voltaje, frecuencia. Consume una potencia de... Vamos a anotarlo por aquí mejor para que no... Porque cuando yo mueva la hoja se puede distorsionar, ¿no? Voltaje. Vamos a anotar. Acá arriba, ¿no? Voltaje 220. Frecuencia 60. ¿Qué más dice? Potencia P, mire. Mire, sigamos leyendo. Con una potencia activa de... Hasta le dicen qué potencia es, mire. Si no me dijeran que es potencia activa, solo con ver que es W, me doy cuenta que es P. Solo con ver la W, me doy cuenta que es P. Entonces sería P es igual a 5200 W. Con un factor de potencia de 0,8. Factor de potencia, lo que es lo mismo a coseno de teta, es igual a 0,8. ¿Ya? Y me dicen calcular la capacidad necesaria para conectar en paralelo, en paralelo para obtener un factor de potencia de 0,95. Ya, bueno. Como usted puede ver ahí, hay dos factores de potencia. Entonces, para que no se confunda, voy a escribirle lo siguiente. El 0,8 es el factor de potencia que tengo. ¿No? Este factor de potencia, que está muy bajo, probablemente me cause alguna multa con la empresa eléctrica. Y el otro factor de potencia que es más alto es el que quiero. Quiero llegar a este. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar entre lo que tienes y lo que quieres. ¿Ya? Tú tienes un 70 en circuitos eléctricos, pero quieres tener un 90. Tú quieres, te vas a preparar para sacar un 90, pero por el momento tienes 70 en el primer parcial, ¿no? Entonces tú tienes que esforzarte y hacer algo, cambiar algo, para llegar de lo que tienes a lo que quieres. ¿Ya? Bueno, entonces, entendido esta parte, ¿no? Que el factor de potencia que yo tengo es 0,8 y al que quiero llegar es 0,95. Si está entendido ese razonamiento, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala y trato de explicárselo con otro ejemplo. Ya. Bueno, entonces, vamos. Primero vamos a calcular lo que tengo, ¿no? Vamos a analizarlo. Vamos a poner un triángulo. En azul voy a dibujar el triángulo que tengo.
Ya. Azul es el triángulo que tengo, ¿no? Déjame ponerle aquí para que usted vea esto y no se confunda, ¿no? Ya, muy bien, ¿no? Clarito, ¿no? Azul es el triángulo que tengo. Ese triángulo, cuánto vale el ángulo teta? El ángulo teta del triángulo que quiero vale coseno a la -1 de 0,8. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da coseno a la -1 de 0,8? 40,97, ¿no? Gracias. 40,97. Ya. Eh, el lado adyacente vale 5,200. Ya. Entonces, ese es el triángulo que tengo. Voy a dibujar el triángulo que quiero con rojo. Me cogió el rojo, déjame ver. Aquí con rojo. Rojo, el triángulo que quiero. Ya, con rojo el triángulo que quiero. Vamos a dibujarlo. Esta parte de aquí no va a cambiar. La parte del P no va a cambiar tanto en rojo como en azul. Métase eso en la cabeza. La parte del lado adyacente no cambia. Ya. Lo que va a cambiar es este ángulo, que va a ser más pequeño, para que Q sea más pequeño, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Q se ha hecho más pequeño porque de seguro ese ángulo va a ser más pequeño. Dígame cuánto es ese ángulo. Ese ángulo, ok, usted puede sacarlo, ¿no? Ese nuevo teta, el teta que quiero, va a ser coseno a la -1 de 0,95. ¿Cuánto sale ese ángulo? Ahí está, 20,22 me dicen. Ya. Sí, sí se dio cuenta que por conocer bien el concepto, yo ya sabía que iba a ser más pequeño este ángulo. 20,22. Veamos la Q de azul. Mire esta Q. Esta es la Q del triángulo azul. Veamos la Q del triángulo rojo. ¿Cuál Q es mayor? ¿Cuál Q es más grande, la azul o la roja? Escríbelo en el chat. ¿Cuál Q es mayor, la azul o la roja? A simple vista, ¿no? A simple vista me doy cuenta que es la azul, ¿no? Pongámosle un nombre a esa Q azul. Pongámosle un nombre para que no nos confundamos. Mm, cualquier nombre que usted se inventa. Hay algunos libros que le dicen Q1, Q2, QC, Q este, lo que sea, ¿no? A mí me gusta ponerle Q anterior. Puede ponerle Q del pasado, no sé, ¿no? Como usted quiera, ¿no? ¿Qué le pongo Q anterior? Es la Q que yo tenía antes. Y a la Q que quiero llegar, ¿no? Para no escribir Q a la que quiero llegar, le voy a escribir Q actual.
O Q deseada, ya. Pongámosle Q deseada. Ya. Q deseada, ¿no? Usted se puede inventar el nombre que usted quiera. La cosa es que yo le pongo el nombre para no confundirme. Ya. Entonces, miren las líneas que están ahí. Si la Q de azul es la que yo tengo, ya. Y yo quiero tener la Q roja que es menor. ¿Qué hay que hacer con esa Q? Hay como que recortarla, ¿no? Hay que hacerla más pequeña. ¿Cuánto le voy a quitar? Vamos cogiendo otro color, vamos cogiendo el color verde. Mire lo que le va a quitar. Usted le va a borrar esto. Perdón, esto le va a borrar, mire. Lo de verde le va a borrar. ¿Sí? A la Q azul que es grande le voy a borrar la Q. Le voy a borrar lo de verde. A la Q de azul le voy a borrar lo de verde. Y voy a tener la Q roja. ¿Estamos de acuerdo? A esa Q de verde la voy a llamar QC. QC o Q restada o Q eliminada. ¿Qué podemos ponerle para que no se confundan ustedes? Q, Q quitada, ¿no? ¿O no? Otra palabra. Q quitada puede ser. Ya. Bueno. Ahora, si ve esas líneas y dígame si entendió. A la Q anterior le resto la Q quitada, la de verde, y me queda la Q deseada, que es la de rojo. Si está entendido esto, escriba OK. A la Q azul le quita la Q verde y me queda la Q roja. Q residuo, dice un compañero para ponerle. Puede ponerle como usted quiera, solo que no se confunda. Ya. ¿Cómo me quedaría esa ecuación de las Q? Lo mismo que yo dije, pero era con letras, ¿no? Q anterior menos la Q quitada o restada, como sea que quiera llamarla, es igual a la Q deseada. ¿Ya? Es lo que acabo de decir, ¿no? Ahora, yo sé cuántos son las Q anterior y la Q deseada. Yo puedo sacarlas. O preguntemos, ¿no? La Q roja y la Q azul, ¿las puedo encontrar con ese triángulo, sí o no? Hay dos triángulos ahí, ¿no? ¿Sí o no? Responda. La Q de azul puede encontrarla y la Q de color rojo puede encontrarla, ¿sí o no? Sí, ¿no? La Q de azul trabaja con el triángulo azul y la Q de rojo trabaja con el triángulo rojo. Ya. Enfoquémonos en el triángulo azul. Ya. ¿Qué función trigonométrica me va a ayudar a encontrar? ¿Qué función trigonométrica me va a ayudar a encontrar la Q de azul si yo tengo un ángulo y tengo el lado adyacente? Sería tangente, ¿no? Mire, tangente. Voy a ponerle con color azul para que no se confunda. Voy a escribirlo con azul para que vea que es el lado del azul, ¿no? Tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo del triángulo azul, que sería 40,97. Es igual a Q
que es el opuesto, dividido por el adyacente, que es 5200. Ya, usted despeja Q y con la calculadora dígame cuánto sale Q. Ya 390044. Voltios, amperios, reactivos. Ya. Ahora encontremos la Q de color rojo. Lo mismo, ¿no? Tangente, pero ahora del triángulo pequeño. Mire que el ángulo es diferente. Tangente de 20, 22 es igual a la Q roja dividido para 5200. ¿Cuánto le da a la Q roja? Use la calculadora y dígame cuánto le da. 70944. Voltios, amperios, reactivos. ¿Ya? Ahora, con esta ecuación de aquí, yo voy a tener la Q deseada, ¿no? Sería la Q anterior, este valor, menos este valor, ¿no? La Q deseada, ¿cuánto te va a dar? Sale Q deseada. Deseada, usted ya sabía que va a ser, la Q deseada va a ser la resta, ¿no? 3900,44 menos 170, o sea, 1709,44. Ese es ya. Vamos viendo cuánto me da eso. Dice que Q decía 21,90,97. Ah, es 47, perdón. Aquí me dicen que es 47. Aquí me dicen que este es 7. Este es 7 y este es 7, ¿ya? Continuamos. La Q deseada, ahora ya tengo el dato, es igual. 21,90,97. Ya. Voltios, amperios, reactivos. Ya. Hasta ahí está entendido. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Ya. Para que no se confunda, veamos el siguiente ejemplo. Un ejemplo sencillo, ¿no? Yo creo que nadie se ha de confundir con esto. Si no, por si acaso haya alguien que se confunda, vamos a hacer este ejercicio. Mire, yo tengo una regla, ¿ya? Una regla de 30 centímetros, la que ustedes siempre tienen en su, en sus útiles escolares, ¿no? Aquí dice 0 y aquí dice 30.
Ya, ya. Perfecto, y está todo bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esa regla no entra en su mochila, no entra en su bolso. Y usted se da cuenta que la regla que máximo entra en su bolso, o mochila, o lo que sea, es una regla de 28. No, de 28 no, de 22. Ya, es una regla de 22. Entonces, por aquí está 22. 15, por aquí más o menos ya. De 22 centímetros, ¿no? Entonces usted tiene que cortar esa regla, ¿no? Tiene que cortarla por aquí, ya. La pregunta es, le voy a escribir, ¿cuánto tengo que quitar? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos centímetros tengo que quitarle? Responde en el chat. Ya, muy bien. Me dicen que la respuesta es 8 centímetros, ¿no? Ya. Entonces aquí veamos estos triángulos que tenemos acá. Mire el triángulo azul y el triángulo rojo. El triángulo azul es el triángulo que yo tengo en este momento, el triángulo que me causa problemas, el triángulo que me está haciendo la multa, ¿no? El triángulo rojo es el que yo quiero llegar, ¿ya? Para pasar de la Q azul a la roja, ¿cuánto tengo que quitarle? La pregunta es, ¿cuánto tengo que quitarle? ¿Cuál es la Q que tengo que quitar? ¿La Q que yo tenía, la azul, la roja, que es la que yo quiero llegar, o la verde, que es la restada de las dos? ¿Cuál es la Q que tengo que quitar? Como acá en la regla, que corté 8 centímetros, ¿cuál sería el equivalente acá? En las Q, ¿a quién equivalen los 8 centímetros? A la Q deseada, ¿no? No, la Q quitada. ¿Estamos claros? A la Q verde, ¿no? A la que está en verde, la quitada. ¿Estamos de acuerdo ahorita? Si estamos de acuerdo, escriban OK. Si tienen una pregunta, háganla, ¿no? Usted no me dijo en la regla, no me dijo 30, no me dijo 22. ¿Qué me dijo? Me dijo 30 menos 22, me dijo 8. Lo mismo acá. No me dijo la Q de azul, no me tiene que decir la Q roja, me tiene que decir la de verde, porque esa es la que he quitado, ¿no? Ya. ¿Cómo quito eléctricamente la Q verde? Poniendo capacitores en paralelo. Poniendo capacitores en paralelo. Eso es todo, ¿ya? Pero tenemos que tener este dato, porque no vamos a poner capacitores a lo loco. Es unos capacitores que me quiten esta cantidad de Q, ¿ya? Ahora, para hacer eso, hay una formulita. Miren, han avanzado todo lo que tenemos nosotros, miren. Ellos han llamado a la Q quitada o la Q de verde, la han llamado así, miren, la han llamado Q2, ¿ya? Miren, que sale lo mismo, ¿no? No, esta Q2 es la Q roja, miren, ¿ya?
La Q2 es la Q roja. Y le han llamado diferencia, le han llamado. También puede llamarla así, mire. A la resta de las Q le han llamado diferencia. Entonces, miren, que sí nos dio, ¿no? Diferencia han llamado la Q que se ha quitado, ¿no? Ahora, esta es la fórmula, ¿ya? Solo que esta fórmula que está aquí, hay un error a la hora de tipearlo. Esta que está aquí, ¿no? Porque no es P, es Q. Esa es la fórmula. Q dividido para B al cuadrado. Aquí tengo B, observe. Si tengo B, eso lo elevo al cuadrado y lo pongo en el denominador. Y me piden W. Y si tú ves aquí no tengo W. Pero usted ya sabe, de lo que usted ha aprendido en física, que W es igual, o sea, es igual en las ondas de trigonométricas, seno, coseno, tangente, la W es 2πf. Le escribo la palabra pi porque no tengo el símbolo pi en mi teclado. Ya, 2πf. Entonces es verdad que no tengo W, pero puedo reemplazarlo con 2πf. De hecho, acá abajo lo hacen, mire, ve. Aquí lo están haciendo, mire. Reemplazan 2πf y ya tiene W. Entonces, ¿qué sucede? Ya tienes todo para resolver esto. Despejemos o reemplacemos la C. C igual. En la parte de arriba, el Q, que es 2190,97 voltios activos reactivos, dividido para 220 al cuadrado, 220 al cuadrado por 2 multiplicado por pi multiplicado por f que vale 60. Aquí va un pi, aquí va un cuadrado. ¿Ya? Resuelva eso y dígame cuánto sale C. Ya. Ese es el resultado en faradios, ¿no? Pero es mejor dejarlo en microfaradios porque usted sabe que cuando usted compra un capacitor, usted no dice véndame un capacitor de 0,000012 faradios. Usted dice pasemos a microfaradios. Micro es 10 a la 6. Vamos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5. Y para recorrer el 6 tendría que haber un 0 acá. Entonces sería 120 microfaradios. Ya, entonces hemos llegado a la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conseguir algunos capacitores en paralelo que sumados me den una impedancia de 120 microfaradios. Ya. ¿Qué pasa si le ponemos más de 120 microfaradios? ¿Qué pasa si le ponemos 140 microfaradios? ¿Qué pasa si le ponemos 200 microfaradios? No pasa nada, va a seguir funcionando bien, ¿ya? Pero no podemos poner menos de 120 porque donde ponemos menos de 120 microfaradios, no vamos a llegar a tener el triángulo rojo que. Recuerde, usted tiene el triángulo azul y quiere llegar al triángulo rojo.
Para hacer eso tiene que poner capacitores en paralelo de 120 microfaradios, que sumen 120 como mínimo. Si le pone de más no hay problema, pero como mínimo para tener lo que usted quiere es 120 microfaradios, ¿ya? Es como las notas, ¿no? Tú necesitas para pasar 75. Como mínimo tienes que sacar 75. En el segundo parcial, supóngase que tiene que sacar 75. Como mínimo eso. Si sacas 80, mejor, ¿no? Si sacaste 80, mejor, ¿no? Que sacaste 80. Si sacaste 90, mejor. Pero como mínimo tienes que sacar 75, porque donde sacas 74, repruebas. Entonces, como mínimo es 120 microfaradios. Entonces, usted dice, la pregunta que llega para todo el mundo. Bueno, si como mínimo es 120, ¿por qué me evito, mejor no me evito de hacer estos cálculos y de una vez le pongo uno de 200 y ya sé que me va a funcionar? Porque entre más capacitor le ponga, más caro va a salir el proyecto. Entonces, tú tienes que hacer, poner como mínimo lo que te están pidiendo para que te funcione tu proyecto. Si tú pones de más, te sigue funcionando bien, pero el proyecto se vuelve más caro, ¿ya? Entonces no puedes hacerlo, por eso calculamos ese 120, ¿no? Si está entendido, escribe OK, si tiene una pregunta, hágala. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a sacar los datos relevantes aquí. Una instalación de 220 voltios, B es 220. Y 60 hercios, entonces la frecuencia es 60. Consume una potencia activa de 2500 watts, o vatios, ¿no? Como usted lo quiera ver, en español o en inglés. Entonces P es igual a 2500 W. Con un factor de potencia de 0.75. Fp, que es coseno de teta, es igual a 0,75. ¿Ya? Calcular la capacidad necesaria, la C me están pidiendo, ¿no? A conectar en paralelo para llevar a un factor de potencia de 0.9. Ya, esos son los datos, ¿no? Recuerde, por favor, que una cosa es lo que tiene y otra cosa es lo que quiere. Esto es lo que tengo y acá abajo tengo lo que quiero. Bueno, entonces, usted ya sabe que hay que hacer dos triángulos y los ángulos de cada triángulo, ¿no? El ángulo del primer triángulo. ¿Cómo me queda el ángulo del primer triángulo? Usted sabe que ese ángulo va a ser, coseno a la menos 1 de 0,75, ¿no? Ese es el ángulo que tengo. Y de una vez vaya sacando el ángulo del otro triángulo, que es el que quiero, que sería coseno a la menos 1 de 0.9. Díganme esos dos ángulos. Ya. Me dicen que ahí están los tres triángulos, ¿no? De 46.01, voy a pintarlo con azul.
Y este de acá me dijo que era 28,71. Ya. Ese le voy a dibujar con rojo mejor. Le voy a poner rojo. Entonces voy a dibujar triángulo azul y triángulo rojo, ¿no? Azul, triángulo que tengo. Rojo, triángulo que quiero. Ya. Ahora sí voy a dibujar los triangulitos para que este no se confunda. Azul el que tengo. Ese ángulo que está ahí es de 46,01. Ya. Y el P es 25,00, ¿no? Ya. Con eso tengo la Q azul, ¿no? Que le llamamos entre nosotros Q anterior. Usted puede llamarle Q1, Q2 para que no se confunda, no sé, ¿no? Como usted desee. Le voy a poner Q anterior. Vamos con la roja. El triángulo rojo, en la parte de aquí se mantiene igual. Y obviamente va a ser una Q menor, ¿no? Porque el ángulo es menor. Mire, ese ángulo es de 28,71. Se lo pongo aquí porque no quiero que se monte con el otro ángulo, ¿no? Mire, es este ángulo, ¿no? Y el azul era este ángulo. Ya. Entonces me va a quedar una Q roja que le llamamos Q de ciano. Ya. Y llamemos a la verde para que no hable con tanta Q. Usemos como hace el libro, perdón, estaba en rojo ese. Como hace esto de aquí, ¿no? Hagamos lo siguiente. Esta distancia de aquí, que es la resta, pongamos una línea verde. Y esa línea verde, llamémosle diferencia, así como hizo este libro, ¿no? No le llamemos Q para que no se confunda, llamémosle diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia de las dos Q, la diferencia tiene que ser igual a la Q anterior menos la Q deseada, ¿no? A la Q que deseo tener, ¿no? Bueno, ¿cuánto me da ese? Ah, no hemos sacado las Q pues todavía, ¿no? Para ambas vamos a utilizar tangentes, si se da cuenta. Mire, vamos con la azul. Voy a escribir con azul también. Tangente de 46,01 es igual al opuesto que es Q anterior dividido para 2500. ¿Cuánto me sale Q anterior?
Es cuestión de despejar nomás. Aquí dice Q anterior 220474. Gracias. Ya. Voy a coger con color rojo y voy a hacer la otra solución, ¿no? Que sería tangente del triángulo rojo. Todo con rojo voy a escribir. Tangente de 2871 es igual al opuesto, que sería mi Q deseada, dividido para 2500. Despeje Q deseada y dígame cuánto vale. Ya. 121065 ya. Gracias. 65, 75. Déjame ver. 65 ya. Ya. Reste las dos y dígame cuánto sale la diferencia. Diferencia es 2204,74 menos 1210,65. Ya. ¿Cuánto sale la diferencia, no? Recuerde que lo que decíamos como Q quitada, mejor lo dejamos con la palabra dif de diferencia. 9991, 99409 me dicen. Ya vamos con eso. Ya. Como diff es la resta de dos Qs, tiene que tener las unidades de Q, voltios, amperios, reactivos. Ya. Ahora vamos a usar la fórmula que teníamos anteriormente, la que les expliqué antes, para no escribirla, déjame ver si está aquí. Mira, aquí está, ¿no? Es esta. Pero no va P arriba, arriba va Q. El que escribió este libro se confunde y en lugar de poner Q pone P. Observe que, mire lo que pasa cuando reemplaza él. ¿Cuánto nos salió esto? Esta es la Q, ¿no? Si se da cuenta. Entonces, él no hace mal el procedimiento. Lo que hace mal es poner la fórmula y en la fórmula pone P en lugar de poner Q, ¿no? Entonces, mira, aquí está reemplazado ya. La Q, la diferencia de Q, el voltaje que está al cuadrado, que es este voltaje que está acá, ¿no? Al cuadrado. Y el 60 sirve para sacar el W. Él saca por separado el W. 2πf y una vez que tiene ese resultado, lo pone acá. Él hace por separado, ¿no? Yo lo hice todo junto. Y reemplazas y te da esto que es la respuesta. Eso sería todo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que poner un banco de capacitores que en paralelo sumen 54,49 microfaradios. Suponte que hay capacitores de 60. ¿Qué vas a decir? 60 microfaradios. No, no puedo darle solución porque no tengo un capacitor exacto de 54,40. No, si tú pones un capacitor más grande, no hay problema. Sí te va a funcionar. ¿Cuál es el problema de poner un capacitor excesivamente grande? De poner un capacitor de 100, por ejemplo, que te sale más caro y no necesitabas ponerlo. O sea, por gusto pusiste uno tan caro, ¿no? Pero si no hay y que no va a haber un capacitor de 54,49, exacto, no va a haber un capacitor de 54,49. Usted lo sabe porque usted ha comprado capacitores. Pero sí va a haber uno de 60, ¿ya? O va a haber tres de 20 que sumados le den 60, ¿ya? Si se pasa, no hay problema. Pero tampoco quiere decir que le va a poner
300 microfaradios. ¿Para qué si suficiente era con uno de 60? ¿Ya? O con algo que sume hasta 60. Entonces tenga ese concepto, ¿no? Es verdad que hay que poner las cosas exactas, ¿ya? Pero hay que tener criterio para decir, bueno, ¿le puedo poner este? Sí le puedes poner este porque es mayor. ¿Le puedes poner 40 microfaradios a esto? No, porque está muy bajo y no voy a obtener el resultado que quiero. ¿Le puedo poner uno de 300? Sí, eléctricamente sí le puedes poner uno de 300 microfaradios, pero no necesitabas gastar tanto. Pudiste haber puesto 60 o 70. ¿Está claro? Si está claro, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a hablar de corriente alterna y corriente directa, ¿no? Corriente directa. Todo lo que hemos hecho hasta ahora en este curso es con corriente directa, ¿ya? ¿Qué quiere decir corriente directa? Que el voltaje no cambia a través del tiempo. Esta es una gráfica de nivel de voltaje y acá tiempo. Entonces, teníamos fuentes de 5 voltios. Yo le ponía aquí, ¿no? Más, menos 5, ¿no? 5 voltios. Eso quiere decir que eso valía 5 voltios de ahí hasta la eternidad, ¿no? De largo, perdón. Se me fue chueco, pero es así, ¿no? Siempre va a valer 5 voltios. Esa es la gráfica de una constante. Eso quiere decir que corriente directa quiere decir voltaje constante, mejor dicho. Que el voltaje se mantiene constante, una constante. Ya. Alterna, obviamente, por su nombre, usted que entiende que no va a ser constante, sino que va a variar. Y eso es lo que está sucediendo aquí, mire. Mire esa gráfica, mire cómo que varía el voltaje. El voltaje está variando en forma de una función seno, ¿ya? Y la pregunta es, ¿para qué hicieron eso? ¿Ya? Eso lo hicieron porque, para usarlo en los transformadores. Vamos a analizar cómo funciona un transformador. Ya, imágenes. Ya. Estos son los transformadores que usted ha usado en los circuitos de ahora, ¿no? Usted en el circuito que tiene que presentarme en estos días, a lo mejor ha tenido que usar un transformador de estos. ¿Ya? Estos transformadores son pequeños, son para hacer proyectos electrónicos, para hacer soluciones electrónicas, pero tenemos transformadores más grandes. Este transformador está en el poste de tu casa, ¿ya? Este transformador está en una industria, ¿ya? Este transformador está también en una industria. Este transformador está en una subestación eléctrica. Este transformador está en una subestación eléctrica, ¿no? Obviamente los que están en subestaciones eléctricas y en industrias son transformadores grandes y este es chiquito, ¿no? Este es para su proyecto de electrónica, ¿ya? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un transformador? ¿Ya? Usted aprendió la materia de física que si a través de un cable, primero aprendió esto, ¿no? Si por un cable pasa corriente, tiene un campo magnético alrededor. Eso aprendió en física. Después aprendió que si usted un cable
lo, lo, le da vueltas, lo hace como un serpentín, ¿no? Y por ese cable pasa corriente, va a haber un campo magnético adentro. Así, campo magnético B. Listo, eso aprendió usted en física. Lo va a reforzar en la materia de teoría electromagnética. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, este es el enchufe de un electrodoméstico, ¿no? Usted enchufa eso en el tomacorriente. Ya. El tomacorriente de su casa tiene corriente alterna, la que es así, la onda esta, ¿ya? Esa onda que usted ve de ahí, la seno, eso está en el tomacorriente de su casa, ¿ya? Entonces ahí usted lo conecta y tiene esa onda alterna. Esa onda alterna es una onda alterna grande. ¿Por qué? Porque es de 110 voltios. Voy a dibujársela más grande para que no nos confundamos. 110. Ya. Si logran ver que aquí hay más espiras que acá. Si logran ver que en el lado izquierdo hay más cable dando vueltas que en el lado derecho. Si lo logra ver, escriba así. Si es no, dígame para hacer más zoom. Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a lograr esto? Aquí hay un número de vueltas, N1. Y acá hay un número de vueltas, N2. ¿Qué es número de vueltas? Es ponerme a contar esto de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso, ¿no? Y N2 sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 serían N2. En N1 habría que contar con más precisión. Entonces, hay una fórmula que dice que B1 por N1 es igual a B2 por N2. Ya, a ver, ya. Entonces, de acuerdo a esto, si tú despejas B2, de acuerdo a esta fórmula de aquí, y de acuerdo a la relación que hay entre N2 y N1, va a el voltaje a acá. El voltaje va a ser o más grande o más pequeño. ¿Cuándo los dos voltajes serían iguales? ¿Cuál sería el caso en que B1 y B2 fueran lo mismo? Cuando las vueltas sean lo mismo. Cuando N1 sea igual a N2. Pero si N1 y N2 son diferentes, hay dos posibilidades. Que el resultado sea que el voltaje aumenta, se hace más grande, o el resultado sea que el voltaje disminuye, sea más pequeño.
En este caso va a ser que el voltaje disminuye, ¿ya? De los 110 voltios que estaban en toma corriente, vas a reducir a 5 voltios, ¿no? 5 positivo menos, de 5 menos 5, ¿no? Este de aquí era 110 voltios, es de 110 positivo a menos 110, ¿no? La otra va a ser de 5 menos 5. Ha reducido de 120 a 5 voltios, ¿ya? Luego, usted en electrónica va a aprender que hay una serie de componentes que van dentro de una fuente, ¿no? Por el momento veamos como que fuera una cajita nomás, donde usted le mete esta señal y en la salida le va a salir 5 voltios DC, ¿ya? ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque en el tomacorriente de su casa está esta onda grande, y los equipos electrónicos que usted tiene, como el celular, la computadora, la televisión, todos trabajan con voltaje DC. Algunos trabajarán con voltaje DC de 10 voltios, otros con 15 y otros con 5. Su celular, por ejemplo, trabaja con 5. Si usted mira el cargador de su celular, ahí le dice que la salida es voltaje DC de 5 voltios. Vamos viendo por aquí para que no haya confusiones. Ya, ahí le dicen, todo eso que está ahí, le dice, pero no, eh, ¿cómo podemos poner para que me haga más zoom eso? Cargador de celular, datos. Ya, mire, aquí está, ¿no? Mire que le dice que la salida es 5,3 voltios, con 2 amperios, ¿no? Esos voltios son voltios DC, ya. Entonces, el tomacorriente es 110, mire, y aquí le dice, ¿no? Mire, la entrada es desde 100 hasta 240. El tomacorriente de tu casa tiene 110, entonces está bien. Pero la salida es 5,3 voltios. Se lo redujo y lo hizo DC. Entonces, esta combinación de cosas que acabamos de ver, mire, ya. Esta combinación de cosas, del transformador y esa cajita que está aquí, que te convierte el AC en DC, todo eso está dentro del cargador de su celular. Todas estas cosas están en ese pedacito ahí chiquito, en ese cuadradito blanco que usted tiene, ¿ya? Todo eso está en el cargador de su laptop, en la caja rectangular que usted tiene en el enchufe, ahí está todo eso metido, ¿ya? ¿Por qué? Le repito, porque lo que está en el tomacorriente de su casa es una onda, es esta onda, y lo que usted necesita es voltaje DC, ¿no? Se lo transforman, ¿ya? ¿Está entendido eso? Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala.
¿Ya? Y ahora viene la otra pregunta. Tú te va a decir, pero a ver, ingeniero, dice, vamos por partes. Si yo quiero esto, ¿por qué crearon esto? Dice. Era que todo lo dejen así. Desde la empresa eléctrica, desde todos lados, trabajemos con esta y no hacer esta de acá. ¿Ya? ¿Sí o no, no? Parece lógica esa pregunta, ¿no? Quedémonos con voltaje DC y nunca hagamos el AC. ¿Ya? El problema es que nosotros tenemos que hacer el AC para poder usarlos con los transformadores. ¿Para qué? Para hacer el efecto contrario. Nosotros tenemos un voltaje de 110 o 220 y la hacemos pasar por los cables. Y usted ha visto esas torres inmensas cuando usted va de un pueblo a otro. Unas torres inmensas que tienen cables de alta tensión. ¿Ya? Esos cables de alta tensión son de 69.000 voltios. Entonces nosotros tenemos la alterna para usarla con el transformador, subirla a 69.000 y transportarla por ahí. ¿Por qué transportamos en altos voltajes? Porque en altos voltajes las pérdidas son menores. ¿Ya? Tenemos que pasarla a altos voltajes para que las pérdidas para que las pérdidas de voltaje sean menores. Y pasarlo y modificar voltajes, o sea, subir los voltajes o bajar los voltajes, para eso hay que usar transformadores. Transformador. Y para usar transformador tiene que ser alterna. Tiene que ser una onda, no una recta. Ya. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.